Hola jóvenes, muy buena tarde, ¿me pueden escuchar bien? Sí, sí se escucha bien. Le agradezco mucho, Yajaira. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 4. Ya es nuestra última semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. Gracias, Ochil, Isabel, Ana, Lluvia, qué bueno que se integran a la sesión del día de hoy. En esta semana, jóvenes, es muy importante nuestra participación dentro de nuestro foro integrador y también de nuestro proyecto integrador. Recuerden que nuestro proyecto integrador tiene un valor aproximado del 30% de lo que es nuestro módulo y la participación en foro, una participación del alrededor del 7%. Por lo cual es muy importante que nosotros sigamos la rúbrica de evaluación y cumplamos con todos los aspectos que se nos están solicitando. Dentro de nuestro foro de participaciones, dentro de nuestro foro de integración, es muy importante que nosotros hagamos al menos 5 participaciones. ¿Existe alguna duda acerca de los temas de esta semana? ¿Alguna duda en particular? Es importante para integrar nuestra historieta. Algo que les quiero recomendar es que traten de evitar utilizar Pixel. Traten de utilizar Canva, traten de explotar esta herramienta. ¿Por qué? Porque Pixton ya no tiene una versión gratuita y si ustedes no están pagando la plataforma, no hay una forma en cómo puedan ustedes compartir la historieta ni de poderla descargar. Quienes ya la iniciaron en Pixton, les voy a dar una recomendación con la cual ustedes pueden cumplir con la entrega, pero también hay que tener aspectos importantes para que se pueda tomar en cuenta. Recuerden, jóvenes, estoy haciendo un video de esta sesión, este video lo voy a subir a la plataforma de YouTube. Lo importante es que si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma o bien pueden escribirnos por medio del mensajero. Y una vez que suba el video a la plataforma de YouTube, ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. También algo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual durante esta sesión y también por medio de las participaciones que puedan llegar en la plataforma de YouTube. Sí, ya leí, ustedes ya están intentando hacerlo en Pixton, traten de evitarlo. Por ejemplo, pueden hacerlo en Storybird o pueden hacerla en Canva. Canva es genial para hacer muchísimas cosas, así es que yo les recomiendo esta plataforma. No obstante, para aquellos que digan yo lo quiero hacer en Pixton, y o tal vez no se den cuenta ya hasta que terminamos su historieta, vamos a ver algunos detalles que nosotros podemos subsanar para poder cumplir con nuestro proyecto integrador. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador, jóvenes? El propósito es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Nosotros pasamos de lo que era el método científico a la obtención del conocimiento científico y una vez que nosotros ya tenemos ese conocimiento científico, podemos desarrollar un pensamiento científico gracias a todo ese conocimiento que hemos obtenido. ¿Cuál es la dinámica del universo? Recuerden, les he insistido desde nuestra semana número 1, ese universo soy yo mismo soy ese universo o el entorno en el donde me desarrollo, en mi hogar, en mi comunidad, en mi trabajo. Ese es el universo donde yo observo fenómenos a diario y puedo darles una explicación gracias a lo que he aprendido dentro de este módulo número 14. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro proyecto integrador y qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia. Recuerden, solo existen 3 estados fundamentales de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso, y que las propiedades de la materia tienen tanto propiedades generales como propiedades específicas, como propiedades químicas, como propiedades físicas.
También todo ese cúmulo de propiedades las podemos clasificar como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. Necesitamos comprender la ley de la conservación de la materia y nosotros incluso hicimos un balance de materia y de energía con el cual nosotros comprendimos esta ley. Identificamos los niveles de organización biológica aprendiendo desde la unidad más básica de toda la materia, que es el átomo. Nosotros aprendimos que ese átomo participa en algo que se llaman reacciones químicas para formar sustancias nuevas. Esas sustancias nuevas o esas moléculas nuevas pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas, hay algunas muy especiales que se llaman biomoléculas. Las biomoléculas forman organelos, los organelos son componentes de las células y una célula funciona es un organismo unicelular, un organismo vivo. Aquellos organismos pluricelulares que están hechos de muchas células conforman tejidos, órganos, sistemas de órganos hasta tener un individuo funcional y dependiente. ¿Podemos detener ese nivel de organización ahí? No, porque nosotros también aprendimos acerca de esos niveles tróficos. Recuerden, los organismos se integran dentro de comunidades, esto dentro de poblaciones, las poblaciones forman ecosistemas, existen diferentes tipos de ecosistemas que conforman nuestra biosfera y esa biosfera lo llamamos planeta Tierra. ¿Podemos seguir ese nivel de organización? Por supuesto, pero lo explicaremos más adelante. Reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. Recuerden que utilizan un tipo de energía química y algo muy importante, o lo podemos definir como energía biológica. Y sobre todo, entender las características del pensamiento científico. Eso es lo que nosotros necesitamos y adivinen que lo aprendimos a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, con esto nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una historieta en la cual vamos a describir la dinámica del universo desde la perspectiva del pensamiento científico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a subir a plataforma? Nosotros vamos a hacer un documento el cual contenga una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Después de nuestra portada, nosotros, jóvenes, es algo muy importante, vamos a crear una historieta digital. En esta historieta digital, no importa, aquí es parte de su creatividad, pero ustedes pueden utilizar animales, organismos unicelulares, pueden utilizar caricaturas, pueden utilizar extraterrestres, dinosaurios, utilizar cualquier tipo de escena que les permitan las plataformas. Eso es parte de su creatividad. Pero nosotros dentro de esa historieta tenemos que cubrir puntos muy importantes. ¿Dónde la podemos realizar? Preferentemente utilicen Storyboard o utilicen Canva. ¿Por qué Pixton no les recomiendo que lo utilicen? Porque Pixton no tiene versión gratuita ya. Ustedes la pueden realizar efectivamente, pero no la pueden compartir y tampoco la pueden descargar. Eh, es por ello que preferiría que se limitaran con el uso de Pixton. Pero aún así, si la hacen en Pixton, vamos a dar algunos detalles que ustedes pueden subsanar si es que ustedes ya utilizaron Pixton. Únicamente están permitidas para esta actividad Pixton, Storyboard o Canva. Únicamente ustedes no pueden realizar su historieta en PowerPoint o en alguna plataforma diferente. Tiene que ser alguna de estas 3 plataformas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cubrir dentro de esa historieta? Tenemos que abarcar 5 aspectos. En el primer aspecto, las características, estructura y propiedades de la materia y la energía. En el segundo punto, los elementos y las biomoléculas esenciales para la vida. En el tercer punto, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia. También tenemos que abordar las características y diferencias de los seres vivos y no vivos. Y finalmente, el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Ahora bien, yo tengo en mi historieta, en una sola historieta, cumplir todos estos aspectos, por supuesto. Si quiero manejar diferentes escenarios dentro de mi historieta para cada uno de mis puntos, esa es su decisión. Lo importante es que dentro de su historieta cumplan con todos estos aspectos. Ello es muy importante y que sea realizada en una de estas 3 plataformas. ¿Cuántos recuadros va a tener mi historieta? Los que yo crea necesarios para poder explicarlo de acuerdo al guión que haga
o al seguimiento de las imágenes que yo necesite para utilizarlo. Si me bastan 10 recuadros u 8 recuadros para poderlo hacer, adelante. Si ustedes van a hacer una historieta más grande, adelante. Eso es parte de su creatividad y como ustedes decidan hacerlo. Recuerden, bien, tenemos que cumplir estos 5 aspectos y utilizar una de esas plataformas. Y por supuesto, Canva es extraordinariamente versátil y pueden realizar su historieta aquí. Ustedes tienen que realizar una historieta, no tienen que realizar una infografía, por favor. Tomen en cuenta esto, no está pidiendo infografías, está pidiendo una historieta. Que yo no soy bueno para hacer historietas, tal vez porque no lo han intentado, pero sus compañeros de otras generaciones han entregado historietas realmente muy buenas, algunas muy graciosas. Ustedes deciden qué personajes y qué escenarios. Lo importante es que cubran con estos 5 aspectos que se nos están solicitando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo ya hice mi historieta en Pixton y ya es domingo por la noche, no me da tiempo de poder cambiar o utilizar otra plataforma para poderla hacer? Ascensión, no, lo importante es que ustedes, si hacen su historieta en Storyboard o hacen su historieta en Canva, en el documento van a pegarme la liga de su historieta para que yo pueda acceder a ella. Por ello es importante, jóvenes, que tengan cuidado de hacerlo en Pixton, porque Pixton no lo permite. Si ya lo hicieron en Pixton, en esta actividad se les puede permitir que ustedes tomen impresiones de pantalla y la peguen en el documento. Esto solo si es que ustedes la hicieron en Pixton. Si la hacen en Canva o la hacen en Storyboard, únicamente tienen que pegar el enlace de su historieta para que yo la pueda ver. Para que yo la pueda revisar, por favor, otórguenme todos los permisos para que yo pueda visitarlo. También algo muy importante, Ascensión, si usted la realiza en Canva, lo único que tiene que hacer es compartirme la liga para que yo pueda visitar su historia. Es lo único que tienen que hacer en Storyboard en Canva. En Pixton pueden pegar los recuadros, es que ya así lo hicieron, procurando que las imágenes sean de suficiente calidad. Porque si las imágenes son muy pequeñas y yo al tratarla de agrandar para poder leer el contenido se pixelea, no voy a poderla leer. Por ello es importante que tengan cuidado con ello. Y en el primer recuadro de su historieta tienen que estar sus datos de identificación. Eso es muy importante y por favor tómenlo en cuenta. Además, una vez que yo tengo mi portada, que pegué la liga de mi historieta, o si es que la hice en Pixton, una vez que pegué las impresiones de pantalla de mi historieta y en el primer recuadro se encuentran mis datos de identificación, tenemos que hacer una conclusión de media cuartilla en la cual nosotros vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Además, jóvenes, si ustedes utilizan algún recurso, por favor, anoten todas las fuentes de las que ustedes se llegaron para poder realizar su documento. Por favor, eviten el plagio. El plagio, recuerden que está severamente penalizado. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues colocando la referencia de donde nosotros estamos obteniendo la información. Una vez que nosotros hayamos terminado nuestro documento con nuestra portada, la liga, mi conclusión y mi referencia, lo guardo con la siguiente nomenclatura, mis apellidos, mi nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Y de esa forma yo subo mi documento a la plataforma y también, por favor, verifiquen que la liga de su historieta efectivamente me lleve a su historieta y que me den los permisos porque recuerdo, tiene un valor de cerca del 30% del módulo y jóvenes, ustedes acostumbran mandar toda su información el día domingo y recuerden, no hay extensiones de entrega para una semana sin justificación, ni mucho menos para la semana 4. Por favor, ustedes verifiquen que la liga se lleve a la historieta y en caso, jóvenes, de que yo detecte que no me han dado todos los permisos, por favor estén pendientes de su correo electrónico.
porque yo les mando mensajes para que me otorguen el permiso para que yo pueda verla. Pero si el domingo, más tardar, jóvenes, incluso el lunes por la mañana, no me han dado acceso a su historieta, no voy a poder evaluar su historia. Ahí estaríamos perdiendo esta calificación. Las referencias es importante y las colocan después de su conclusión en el documento en Word. No hay ningún problema. Ahora bien, ¿cuáles son esos puntos? ¿Queda aquí alguna duda respecto de los puntos que nosotros debemos de abordar para realizar nuestra historieta? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, jóvenes, yo hice una historieta parcial desde hace un poco de tiempo y recuerden, nosotros tenemos que describir las características de la materia y la energía. Nosotros sabemos que la materia se rige por una ley, la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, que fue lo que nosotros aprendimos en este módulo, es el paso de reactivos a productos. La materia, jóvenes, se refiere a todo lo que nosotros podemos observar e incluso que no podemos observar, pero podemos medir y que es lo que, de la cual está hecho todo lo que nosotros podemos observar y medir en nuestro universo. ¿Qué pasa? Ok. Cada tema tenemos que desglosarlo y explicarlo a detalle. Recuerden que ustedes están haciendo una historieta. Tomen los puntos más importantes acerca de cada uno de esos temas. Yo no necesito que me describan, por ejemplo, las 8 características que tienen los seres vivos y que diferencian a la materia inerte respecto de las cosas no vivas. Pero es importante que yo mencione las 8. No necesito el concepto de cada uno, pero dentro de su historieta que las maneje. Eh, las imágenes en Canva se referencian, no es necesario. Incluso Canva tiene muchos escenarios, tiene imágenes que ustedes pueden utilizar. Si ustedes utilizan tal vez algo que sea más importante, pues traten de o sobre todo con la información que ustedes utilizan, es así colocamos las referencias. Regresando un poco, recuerden que la energía es un término físico muy abstracto, que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en el cuerpo. Es un término muy abstracto, tal vez es difícil de entender, pero algo que es muy fácil de entender para nosotros respecto de la energía son las manifestaciones. Las manifestaciones de la energía se pueden manifestar en forma de luz, en forma de calor, de energía eléctrica, del electromagnetismo, de esa fuerza de gravedad que hace que las cosas caigan. Aprendimos muchos tipos de energía, pero lo más importante que nosotros aprendimos acerca de esa energía biológica. Esa energía que me permite hacer mis funciones biológicas, que me permite realizar mi metabolismo. Esa energía que viene a partir de reacciones químicas o bien reacciones biológicas a partir de los nutrientes. Que los seres vivos tienen diferentes formas de nutrirse. Tienen una nutrición autótrofa, tienen una nutrición heterótrofa. Pero a partir de los componentes químicos, o bien, por ejemplo, las plantas a partir de la energía del sol, obtienen esa energía. Eso fue lo que nosotros abordamos y aprendimos dentro de este módulo. Así es, en nuestra semana número 1 nosotros aprendimos acerca de la materia, en nuestra semana número 2 aprendimos acerca de la energía y en nuestra semana número 3 aprendimos cómo se relaciona la materia y la energía, pero en los organismos, es decir, en las reacciones biológicas, pero para ello nosotros tenemos que haber pasado por esas relaciones. Nosotros sabemos que la materia tiene diferentes características. Tiene propiedades generales, como el volumen, la masa o el peso, que tiene propiedades físicas como la densidad o la solubilidad, que tiene propiedades químicas como la ionización, como la efervescencia, como la reactividad. Eh, y todo ese tipo de propiedades nosotros los queremos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Recuerden, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo.
mientras que las propiedades intensivas no. Es decir, por ejemplo, si yo compro 1 kilo de azúcar, voy a la tienda, compro 1 kilo de azúcar, me preparo una deliciosa agua de piña y utilizo la mitad de ese azúcar para endulzar mi agua. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con el resto del azúcar que me queda en la bolsa? ¿Estoy cambiando sustancias extensivas? Claro que sí. Si yo compré 1 kilo y utilicé la mitad, me va a quedar medio kilo. Entonces estoy cambiando su peso, estoy cambiando su volumen de esa azúcar. Pero no porque yo haya retirado la mitad, la otra mitad se convirtió en sal, o se convirtió en carbón, o se convirtió en arena. No, las propiedades intensivas de ese azúcar se van a mantener. Ese azúcar va a seguir siendo azúcar, va a mantener su concentración, va a mantener su punto de fusión. Las propiedades intensivas de la materia no dependen de la cantidad de sustancia que tenga. Nosotros también aprendimos que la materia se presenta en 3 estados de agregación fundamentales: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Y dependiendo la cantidad de energía que tengan esas partículas, se puede presentar entre una de esas, entre uno de esos estados de agregación. Si tiene poca energía, tiene poco movimiento. Las partículas, recuerden, para eso usamos nuestro simulador. Tienen poca energía, las partículas están muy cerca las unas de las otras y se comportan en estado sólido. Si agregamos más energía, las moléculas pueden desplazarse de forma ordenada. Eso es lo que pasa en estado líquido. Y cuando les damos suficiente energía, las partículas se vuelven tan locas que tienen demasiada energía para estar rebotando de un lado para otro. Pues, ¿cómo se comporta en el estado gaseoso? Esos fueron los 3 estados de agregación fundamentales que tiene la materia, que nosotros analizamos en este módulo, y son los únicos estados de la materia. No, hay más. Hay otros 3 más, de hecho, 2 de ellos ya están validados, como es el plasma y los condensados Einstein-Bose, pero también existen, por ejemplo, los condensados de Fermi, pero eso no fue materia de nuestro módulo número 14. Y esos que acabo de mencionar no son estados fundamentales de la materia. Únicamente el sólido, el líquido y el estado gaseoso son los 3 estados fundamentales en los cuales se presenta la materia. La materia también tiene, perdón, la energía también se rige por una ley, es la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Pero la energía también tiene características. La energía se puede conservar, ya que no se crea ni se destruye. La energía se transforma, se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, en la imagen que yo les muestro en pantalla, a partir de la fuerza del viento que mueve esas vespas en un generador eólico, esa fuerza y el movimiento, que es energía mecánica, crean energía eléctrica. Esa energía eléctrica que están creando se puede almacenar en energía química, como en baterías ácidas, como en baterías de iones, como la que tiene mi laptop o mi celular. Y cuando yo la necesito, la puedo convertir nuevamente en energía eléctrica. Y esa es esa energía eléctrica que llega a mi casa. ¿Tiene una aplicación directa a menos de que me guste darme toques? No. Necesito convertirla. La puedo convertir en ondas electromagnéticas, por ejemplo, en mi horno de microondas. La puedo convertir en otro tipo de ondas o señales como las que utiliza mi módem para tener Wi-Fi en mi casa. La puedo convertir en energía mecánica para hacerme un licuado en la licuadora, o para lavar mi ropa en la lavadora. La puedo convertir en energía térmica, la puedo convertir en luz. Y de esa forma, precisamente. Perdón. De esa forma yo puedo, por ejemplo, ver todas las transformaciones de la energía que puede tener. Y puede tener más, por supuesto, si hoy, que es día miércoles, y pues tal vez yo quiera bailar, ¿qué hago? Prendo la radio, pongo un disco o veo un video musical que me guste. Y entonces estoy convirtiendo la energía eléctrica en energía sonora. La energía se puede transformar, que es una de las características que nosotros aprendimos dentro de este módulo, y existen muchos tipos de energía.
Gracias a ella o estos tipos de energía y a la creatividad que ha tenido el ser humano, podemos tener nosotros también un tipo de energía como las energías renovables. Y recuerden que en nuestra actividad integradora número 3 nosotros vimos cómo aprovechar la energía de los fenómenos naturales para darle un uso o que los humanos le dan uso. La energía también se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro y finalmente la energía se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos ya no se puede aprovechar, cumpliendo con la ley de la conservación de la energía. Nosotros aprendimos también acerca de esos elementos que están en la tabla periódica y aprendimos de algunos muy importantes. Aprendimos que los seres vivos están formados mayoritariamente por 6 elementos que encontramos en la tabla periódica y son tan importantes que los llamamos bioelementos. Van a existir bioelementos primarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Esos elementos o esos bioelementos van a conformar mayoritariamente a todos los seres vivos, independientemente si son microorganismos o bien organismos unicelulares o son organismos pluricelulares. Una pequeña bacteria diminuta, microscópica, está formada por los mismos elementos que una jirafa, que un ser humano, que una ballena azul que pesa casi como 30 toneladas, está formada por los mismos elementos. Esa es una diferencia que nosotros encontramos con la materia no viva. Van a existir también algunos elementos que se encuentran en menor proporción, pero que también son constantes y que los vamos a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el potasio o el cloro. Y algunos de ellos que necesitamos en pequeñísima cantidad, los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el hierro, como el zinc, como el cobalto o el cromo. Por ello es muy importante que nosotros hayamos aprendido acerca de los elementos de la tabla periódica para llegar a conocerlos a los bioelementos. Y una característica muy importante de esos bioelementos primarios es que cuando reaccionan entre ellos, forma lo que son las biomoléculas. Y las biomoléculas más importantes y que tienen funciones específicas son las biomoléculas orgánicas, que también van a existir unas biomoléculas pero son inorgánicas, como el agua, como las sales minerales, como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, como el óxido de calcio, gases como el dióxido de carbono. Pero las más importantes que nosotros aprendimos en este módulo fueron las biomoléculas orgánicas como los carbohidratos. Los carbohidratos, ¿qué funciones tienen en los organismos vivos? Proporcionar energía. A los carbohidratos están formadas por pequeñas unidades llamadas monosacáridos. Y nosotros le podemos dar muchos nombres a los carbohidratos. Les llamamos azúcares, los llamamos harinas, incluso los llamamos cereales. ¿Por qué? Porque los cereales, su mayor conformación está hecha por carbohidratos y su función es darme energía. Los lípidos. Los lípidos también nosotros les llamamos grasas, también les llamamos aceites. Los lípidos o esas grasas están formadas por ácidos grasos, como el oleico, linolénico, esteárico, el butírico, el caproico, algunos otros ácidos grasos, como por ejemplo los esteroles o los colesteroles, que tienen funciones muy importantes. Los lípidos, además de proporcionarnos energía, de funcionar como almacén de energía, tienen funciones muy importantes como aislantes. Debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa que nos permite aislarnos. Tiene funciones de protección debido a que envuelve nuestros tejidos blandos para que estos se encuentren protegidos. Nuestras vísceras están envueltas de grasa, debajo de nuestra piel nosotros tenemos grasa para no perder calor y tienen otro tipo de funciones de protección. Les había comentado, por ejemplo, a veces su... Hola, hola. Parece que me perdí, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? Hola, jóvenes, ¿me escucho? Bueno, chicos,
Ya Ya. apareció live, pero él no está. Sí, es cierto. Ya está apareciendo en partes. Positivo. Ya, maestro, ya lo Chicos, vemos. chicos, ¿ya me escuchan? Perdón, Ya Sí, se escucha, profesor. Ya, sí, ya lo César. escuchamos. muchas gracias, perdón. Algo No, pasó no como se en mi internet y preocupe. se quedó pasmado. Déjenme ver dónde me quedé. Ay, Dios. Permítanme. Estaba con los lípidos, estaba explicando la capa que De forma los en la piel. carbohidratos, lípidos y todo eso. Ok, aquí estábamos. Proteínas. Entonces, jóvenes, esa masilla que me saco de mis orejas tiene una función específica y es una función de protección de mi oído interno. Por ello es que es muy importante. Los lípidos tienen ese tipo de funciones y por ello son muy importantes dentro de los alimentos. ¿Por qué? Porque van a existir algunos ácidos grasos que yo no puedo sintetizar y que se llaman ácidos grasos esenciales, el linoleico, el oleico y el linolénico. Pero generalmente los conocemos como omegas, omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Son importantes para mí? ¿Tienen funciones importantes? Por supuesto que sí, pero también recuerden, nosotros la semana pasada aprendimos algo muy importante y eran dentro de esas características que tienen los seres vivos, las características o la función de nutrición. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si se comportan como su asesor virtual y ahorita que ya es de noche me tomo un cafecito o un chocolate con 6 piezas de pan y mañana que me despierte me como 6 burritos de frijol y después una torta de tamal, mi cuerpo va a tomar esos carbohidratos de todo lo que estoy consumiendo y lo va a mandar como reservorio de grasa. Porque mi cuerpo es muy sabio y va a decir si hay carbohidratos en exceso, entonces voy a tener una acumulación de grasa para cuando no haya alimento. Pero eso que crea en mí crea factores de riesgo como puede ser la obesidad. Por ello, jóvenes, es muy importante y claro que sí, las grasas son importantes, pero todo con una medida adecuada. Las proteínas, jóvenes, tienen características muy importantes y sobre todo funciones. Tienen funciones estructurales como mi piel, mis huesos y mis músculos. Tiene características de protección debido a que me protegen. Mis glóbulos blancos tienen proteínas que me ayudan a combatir esos virus, que me ayudan a combatir a las bacterias en las infecciones. Tienen funciones de catálisis. ¿Por qué funciones de catálisis? Porque hay unas proteínas muy importantes que se llaman enzimas y esas enzimas son las que permiten el metabolismo. Por supuesto, Xochitl, imagínense a lo que comenta. Si como demasiadas grasas, ¿dónde se acumulan? Aparte de mi tejido y al rato, por ejemplo, yo voy a tener voy a estar panzón o voy a padecer obesidad. Eso me puede llevar a padecer hipertensión o me puede llevar a padecer también hígado graso, donde yo estoy afectando a otros de mis órganos en otros sistemas. Por ello, recuerden, la nutrición debe de ser suficiente y de calidad. Pero si nosotros nos excedemos y todos los excesos son malos, pueden deparar en alguna enfermedad que yo pueda tener. Regresando a las proteínas tienen entonces funciones estructurales, tienen funciones de protección, tienen funciones de catálisis, ya que me permiten realizar ese metabolismo, pero también tienen unas funciones muy importantes. Por ejemplo, las proteínas también me permiten la movilidad, me permiten esa contracción, esa dilatación de mis músculos para que yo pueda caminar, para que pueda correr, para que pueda pestañear. ¿En los microorganismos les permite ese movimiento? Por supuesto que sí. Hay algunos microorganismos que cuentan con unos pequeños pelitos que se llaman flagelos o se llaman pilis y les permiten el desplazarse. Mis proteínas también tienen funciones de transporte. Yo respiro aire y dentro del aire o en esa mezcla que se llama aire existe oxígeno y es el que yo necesito para poder respirar.
Ese oxígeno es transportado desde mis pulmones hacia mis células por medio de unas proteínas que se llama hemoglobina, que están dentro de mis glóbulos rojos. Y también, una vez que llevan el oxígeno, transportan el dióxido de carbono de mi metabolismo para que se difunda por medio de mi respiración. Entonces, las proteínas tienen funciones específicas y son muy importantes. Las proteínas están formadas por pequeñas estructuras llamadas aminoácidos. Y dentro de esos aminoácidos existen unos aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales. Yo no los puedo fabricar. Entonces necesito obtenerlos a través de los nutrientes, a través de mis alimentos. Por ello es que también la alimentación tiene que ser constante. Es un factor muy importante. Y existen unas biomoléculas orgánicas muy importantes que se llaman ácidos nucleicos. Uno de ellos es el DNA y el otro el RNA. El DNA marca lo que son, marca mediante estructuras de bases púricas y bases pirimídicas. Son esas pequeñas moléculas químicas como la guanina, la citosina, la timina, la adenina, que forman esta molécula y secciones de esa molécula conforman los genes. Los genes dictan quién soy, dictan cómo es mi cabello, de qué color es mi piel, pero algo muy importante es que determinan también la forma y la estructura de las proteínas que yo necesito. Por ello existe el otro ácido, el ácido ribonucleico, que tiene la capacidad de leer esa información química y dentro de mis células lleva esa información para que se sinteticen las proteínas. ¿Qué necesito para mi crecimiento y desarrollo? O bien que necesito que se sinteticen para completar mis procesos metabólicos. Esas son las 4 biomoléculas más importantes. Les mencionaba la semana pasada, yo también coloco las vitaminas, aunque no todos los autores de los libros van a considerar las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No porque no existan, sino porque estas moléculas, a diferencia de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, son, son muy diversas las moléculas que conforman las vitaminas. No tienen un origen común entre ellas. Por ello es que algunos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales, pero no por ello quiere decir que no sean importantes, porque son muy importantes. La deficiencia de vitaminas causa enfermedades, pero también el exceso de vitaminas causa enfermedades. Es por ello que todo debe de tener un balance. Todo en exceso siempre crea daño. Recuerden, la transformación de la materia tiene cambios físicos. Los cambios físicos no transforman la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, el cambio del hielo y si se derrite y pasa a líquido, se convierte en agua. El agua, si yo la coloco en la estufa y la prendo, se va a evaporar y va a pasar a estado gaseoso. Pero el hielo, el vapor del agua y el agua es exactamente la misma molécula, solo que se está presentando en diferentes estados de agregación. A diferencia de los cambios químicos sí cambian la naturaleza de la materia. Para ello es que nosotros aprendimos acerca de las reacciones químicas. Nosotros tenemos 2 reactivos que entre ellos forman nuevos enlaces y crean sustancias nuevas. Al crear sustancias nuevas tienen características diferentes de esos reactivos. Entonces la naturaleza de esos reactivos cambia hacia los productos y muchas de ellas son favorecidas para crear todos los materiales que nosotros conocemos. Pero también existen otras transformaciones de la materia que son los cambios nucleares. Los cambios nucleares solamente hay de 2 tipos, de fisión nuclear y de fusión nuclear. La fisión nuclear involucra romper esos núcleos de los átomos. Cuando se rompen, liberan cantidades enormes de energía. Que el ser humano ha creado, por ejemplo, bombas atómicas. Pero también ha empleado esos procesos para fabricar energía eléctrica, para fabricar equipos que se utilizan en los hospitales, como los equipos de resonancia magnética nuclear, incluso para crear medicamentos radiactivos que son muy importantes. Sí, el ser humano puede crear cosas bastante destructivas, pero también cosas muy importantes. Y ello tiene que ver con nuestro último punto. El otro cambio nuclear es el proceso de fusión nuclear.
La fusión nuclear es un proceso que el ser humano todavía no domina, pero es el proceso más ordinario en todo nuestro universo. Y ocurre en la estrella de nuestro sistema solar, al que llamamos Sol. Nuestro Sol toma átomos de hidrógeno y fusiona esos núcleos y los convierte en helio. Cuando nuestra estrella, nuestro Sol, vaya a morir, va a explotar. Y en esa explosión tan llena de energía, va a fusionar esos núcleos creando elementos como el carbono, como el nitrógeno, como el litio. Y las estrellas que son increíblemente grandes, cuando explotan, crean los elementos más pesados, como el mercurio, como el oro, como el platino, como el selenio. Así es que los materiales de los que nosotros estamos formados se crearon en las estrellas. Ustedes siéntanse especiales porque de lo que están hechos fue fabricado en las estrellas. Literalmente ustedes son polvo de estrellas, gracias a esos procesos nucleares. Ahora bien, también tenemos que abordar acerca de las características de los seres vivos y no vivos. Recuerden, los seres vivos tienen 8 características fundamentales que la materia inerte no tiene. Los seres vivos constan de estructura y organización, de un metabolismo, presentan una homeostasis, una reproducción que puede ser sexual o asexual, un crecimiento y desarrollo, una irritabilidad o respuesta, una adaptación, y esa adaptación nos puede llevar a evolucionar. La materia inerte o los seres vivos tienen estas características, puede que tengan una, puede que tengan dos o puede que tengan tres, pero forzosamente para que sean considerados seres vivos tienen que tener las 8 características fundamentales. ¿Los seres humanos tienen más características? Claro que sí, desarrollamos un lenguaje, desarrollamos una comunicación. Los gatos, los perros, los burros presentan una característica también, como los sentimientos. Estas son características adicionales, pero, como les mencionaba, desde una pequeñísima bacteria hasta una enorme ballena azul, tienen al menos estas 8 características. Y además de que los seres vivos tienen una estructura muy superior al de esos seres no vivos, ya que esta estructura, los niveles de organización son muy superiores. Recuerden, a partir de esos átomos que reaccionan y forman moléculas, y a partir de unas moléculas especiales que se llaman biomoléculas que forman los orgánulos celulares, son característicos dentro de una célula. Una célula es un organismo funcional, como las bacterias, como algunos hongos. Pero aquellos que son pluricelulares forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan en funcionamiento con otros órganos, formando sistemas de órganos. En el ser humano, un sistema tegumentario, un sistema nervioso, un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema respiratorio, un sistema endocrino, un sistema digestivo, un sistema reproductor. Todos ellos acoplados forman un ser superior, un ser pluricelular, como un lobo, como una jirafa, como un ser humano. Recuerden, este nivel de organización nosotros lo podemos llevar todavía más lejos. ¿Por qué? Porque un ser humano se integra dentro de poblaciones. Estas poblaciones están dentro de ecosistemas. Algunos de ustedes tal vez vivan en costa, otros en montaña, tal vez algunos de ustedes en valles, algunos de ustedes vivan en pradera, tal vez algunos de ustedes vivan en desiertos como yo, tal vez algunos de ustedes vivan en bosque, tal vez unos vivan en selva, tal vez unos en pastizal, tal vez unos en chaparral. Todos esos ecosistemas o nosotros convivimos con otros tipos de organismos, aves, lagartijas, insectos, arañas, microorganismos, peces, en fin, una biodiversidad muy amplia. Todos esos biomas, todos esos ecosistemas están en algo muy importante que le llamamos biosfera. Nuestra biosfera es nuestro planeta Tierra. ¿Nuestro planeta Tierra está solo en el universo? No, conforma parte de otros 8 planetas en nuestro sistema solar, que en realidad hay como 3.500 cuerpos planetarios entre el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. ¿Nuestro sistema solar está solo en el universo? Claro que no, pertenece al brazo de Orión. El brazo de Orión es parte de nuestra galaxia que se llama Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea es parte de un cúmulo más grande de galaxias que conforman nuestro universo. ¿Ese es el universo? Sí,
pero el universo que me importa es el con el que yo coexisto, es mi entorno, soy yo mismo. Al poderlo entender, yo puedo explicar lo demás. Al poder entender las características de los átomos, yo puedo explicar las características de la materia que es visible, de esa materia colosal y enorme. Es por ello que conociendo las características de lo más minúsculo, yo puedo explicar lo más grande. Y recuerden, finalmente nosotros tenemos que explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Cómo ha sido el impacto del ser humano? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? El ser humano ha creado cosas, el ser humano ha destruido cosas, por supuesto, hemos destruido nuestros ecosistemas, hemos contaminado, hemos extinguido especies, hemos calentado nuestra atmósfera, hemos dañado y contaminado nuestros ríos, nuestros mares, el suelo. Pero el ser humano también ha tenido un impacto positivo, hemos creado tecnología, hemos estudiado nuestro entorno, hemos creado conocimiento, hemos dado explicación a esos fenómenos naturales, esos fenómenos que nos ocurren a diario. ¿Qué es lo que voy a explicar? Lo que ustedes quieran. Tal vez sea más impactante el aspecto negativo del ser humano en la dinámica de nuestro universo, pero recuerden, también hay impactos muy positivos. Hemos desarrollado arte, hemos desarrollado ciencia, hemos desarrollado conocimiento, pero también hemos explotado nuestros recursos naturales, hemos acabado con nuestros bosques y nuestras selvas. Esa es parte de la dualidad del ser humano. Cualquier aspecto que ustedes quieran explicar, claro que va a ser correcto, pero siempre y cuando esté bien explicado. ¿Alguna duda hasta este momento? Recuerden, eviten utilizar Pixton, traten de utilizar mejor Storyboard o Canva. Si lo realizan en Pixton, pueden pegar las impresiones de pantalla en el documento que vayan a subir a la plataforma, junto con su portada y su conclusión de al menos de medio cuartilla y sus referencias, pero recuerden, en el primer recuadro de su historieta deben de estar sus datos de identificación. No se van a aceptar historietas que no estén en alguna de estas tres plataformas, pero yo les recomiendo que aprovechen Canva. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestro foro de integración? Nuestro foro de integración tiene el propósito de reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. Para ello, nosotros tenemos que responder a la pregunta detonadora: ¿cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Esa va a ser mi primera participación. Después, yo, como segunda y tercera participación, voy a comentar a dos de mis compañeros. Les puedo hacer preguntas, darles algún consejo, hacer una sugerencia o dar mi opinión a favor o en contra de alguno de sus planteamientos. Recuerden, siguiendo las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación, yo voy a revisar los comentarios de mis compañeros. Si es que me hicieron alguno, y si me hicieron alguno, le voy a responder. Si no, yo puedo comentar la participación de otro compañero. Y en mi última participación, yo voy a generar una conclusión sobre los aspectos más importantes que se manejaron en el foro. Al menos tienen que ser 5 participaciones. ¿Yo puedo hacer más participaciones? Por supuesto que sí. La participación es diaria. No importa si usted, bueno, debimos haber hecho nuestra participación, primera participación el día lunes, pero jóvenes, desde el lunes hasta el domingo va a estar abierto el foro. Pero entre ustedes más participen, van a nutrir más el foro y le van a dar oportunidad a sus compañeros de que les puedan comentar y generar más participaciones. Si lo hacemos todo el día domingo, nos vamos a ver muy apresurados. Recuerden, al menos tienen que ser 5 participaciones, al menos 5. Puedo participar 6, 7, 10, las veces que ustedes quieran, pero al menos 5 participaciones de acuerdo a la rúbrica de participación. Jóvenes, ¿hasta aquí queda alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador o acerca de nuestro foro integrador? Hasta ahorita todo claro. Espero que esté igual cuando esté haciendo la historieta. Espero que sí. Referente al Sí. foro. En el foro, ya ve que es una participación diaria o pueden ser 2. Pueden ser 2 o pueden ser más. Entre más participemos, aseguramos nuestra calificación y nutrimos más el foro. Muy bien.
creí. Usted Y vamos a hacer realice, una diaria. usted participe las veces que considere necesario, únicamente siguiendo las normas de comunicación virtual y generando más conocimiento dentro de nuestro foro. Jóvenes, si no hay alguna otra duda, nos vemos el día viernes para nuestra última sesión y de verdad espero sus historietas con mucho entusiasmo. ¿Puede hacer de superhéroes su historieta? Pues por supuesto, porque es su historieta y ustedes deciden qué personajes, ustedes deciden qué Ujú. escenario. Si lo quieren hacer de perritos, de árboles, caricaturas, esa es parte de su creatividad. Pero recuerden, tenemos que integrar los 5 puntos que se nos están solicitando. Hasta luego, jóvenes, y que tengan una muy bonita noche. Hasta Hasta luego. luego, señor. Hasta Muchas luego, gracias. Elizabeth, Jacqueline, Hasta luego Araceli, Ascensión, todos. Yajaira, Blanca, Bye, Isabel, buenas Xochitl, noches. Lluvia, Miguel y Ana. Hasta luego. Ascensión, dígame. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego, maestro. Adiós, adiós, Ana Berta.